La poetisa del amor. En una tarde de sol incandescente en el centro de San Salvador, frente a la imponente catedral, Saúl se encontró con Mateo, un joven artista callejero de 22 años. Mateo, con su guitarra colgada a la espalda y una voz que parecía hecha de arena y miel, cantaba por las monedas del día. Saúl se acercó y, sin mediar palabras innecesarias, le puso la pluma en la mano. Escribe canciones que no se puedan olvidar, poeta, le susurró. Esta pluma no sabe mentir. Saúl le da un abrazo a Mateo y se despide. Mateo aceptó el regalo con una ternura casi religiosa. A partir de ese día, la Senator Germany abandonó la quietud de la montaña para recorrer las venas abiertas de la región. Por las escuelas y los barrios, sembrando, Mateo viajaba en buses destartalados. En las escuelas rurales, bajo el sol del mediodía, usaba la pluma para escribir las letras de sus canciones en los cuadernos de los niños. La pluma se deslizaba sobre el papel barato de líneas azules, dejando versos sobre el derecho a soñar. Los niños tocaban el acero frío con asombro, sintiendo que ese objeto pertenecía a un mundo de caballeros y poetas. La ruta lo llevó a los campamentos de desplazados por las lluvias y a las poblaciones más humildes. Allí, bajo techos de plástico negro, la pluma escribió canciones de cuna para bebés que no tenían cuna. Mateo escribía versos sobre las vigas de madera de las chabolas, que son asentamientos de casas hechas de láminas de metal oxidadas, madera recuperada, cartón o plástico. La pluma no se quejaba. Su tinta negra fluía constante, como un abrazo de tinta que prometía que su pobreza no era invisibilidad. Mateo también llevó la pluma a los lugares lujosos de la zona rosa. Se sentaba en las aceras de asfalto perfecto frente a centros comerciales de cristal donde el aire acondicionado soplaba hacia afuera. Allí, rodeado de autos blindados y gente con prisa, Mateo componía canciones sobre la desconexión. La Senator Germany brillaba bajo las luces de neón, un objeto de lujo en manos de un paria, escribiendo la verdad frente a la opulencia. La pluma viajó en el bolsillo del pantalón de Mateo, sintiendo el sudor del esfuerzo y el salite del océano. Cruzaron el Cerro Verde, donde la pluma descansó sobre musgo húmedo mientras Mateo buscaba una rima para el color de la neblina. Luego bajaron al puerto de la Libertad. Allí, en un muelle castigado por las olas, la pluma escribió sobre la piel de un viejo pescador que quería dejarle un mensaje de amor a su esposa fallecida. Un día, mientras descansaba bajo un árbol de Maquilisguat, Mateo tuvo una idea cargada de drama y simbolismo. Tomó su vieja guitarra acústica, cuya madera estaba gastada por miles de rasgueos. Usó la punta de la Senator Germany no para escribir, sino para tallar suavemente sobre la caja de resonancia de su instrumento. Grabó una palabra en el corazón de la guitarra. Comillas. Verdad. Cierre de comillas. A partir de ese momento, cada vez que Mateo tocaba, sentía que la vibración de la música y la historia de la pluma se fundían. La Senator Germany ya no solo escribía crónicas, ahora componía melodías. El viaje de Mateo lo llevó finalmente a la frontera con Honduras. Allí, en un refugio para migrantes, conoció a una niña pequeña, una huérfana de la violencia, que no hablaba desde hacía meses. Mateo se sentó con ella y con una ternura infinita le enseñó cómo la pluma podía dibujar pájaros que volaban fuera del papel. La niña sonrió por primera vez. Mateo supo que su tiempo con la pluma había terminado. Se la entregó a la pequeña, quien la apretó contra su pecho como si fuera un muñeco de trapo. Llévala lejos, pequeña, dijo Mateo, que ella te enseñe a hablar de nuevo. Y se fue. La pluma volvió a la ruta, esta vez en una mochila escolar rosa, desapareciendo en la inmensidad de una nueva caravana de esperanza. La pluma ahora está en manos de una niña que no habla, en medio de una caravana hacia lo desconocido.
María Celeste Solórzano nació en Suchitoto, El Salvador, la ciudad de los pájaros y las flores, huérfana, sola en medio de los interminables caminos. Durante la travesía desde la frontera sur hasta la capital, María Celeste no soltó la pluma. Sus cuadernos se llenaron de una poesía sensorial que el mundo nunca había visto. El contraste entre el verde herido de la selva chapaneca y el naranja industrial de los trenes. El llanto de las madres en la noche convertido en el canto de los grillos. El aroma de las tortillas quemadas en los albergues que olían a hogar robado. El acero frío de la Senator que le recordaba que ella era sólida, que ella existía. El sabor amargo del polvo del camino mezclado con la dulzura de la fruta regalada por extraños. La frontera comenzó a sentir y vivir la poesía de María Celeste. Pueblos y ciudades sabían de ella. Comillas, la niña de las poesías de oro. La poesía de María Celeste viajaba. Toda puerta cerrada se abría al sonido de los versos dictados por María Celeste, dibujados por la pluma mágica, la Senator Germany. Y México escuchó su voz y quiso saber más de María Celeste y su pluma, y la premió. A los 16 años, María Celeste se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nacional de Literatura Juan Rulfo en Bellas Artes. El mundo lo bautizó como la niña de la pluma con vida. Fue invitada al Palacio de Bellas Artes de México para recibir el premio. A las afueras del palacio la multitud aplaudía y cantaba sus letras. El premio le fue entregado por la Secretaría de Cultura de México en una ceremonia de gala que representó el reconocimiento oficial del Estado mexicano a su genio. Sin embargo, para darle el peso histórico y emocional que la Senator Germany merecía, el acto fue presidido por una figura de gran autoridad académica, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. El momento fue solemne. María Celeste estaba de pie en el escenario del Palacio de Bellas Artes, con la avenida Juárez vibrando de gente afuera. La secretaria de Cultura se acercó al micrófono y antes de entregarle la medalla de oro y el diploma, pronunció estas palabras. Este premio no se otorga solo por la técnica de sus versos, sino por la valentía de su testimonio. María Celeste Solórzano no es solo una poetisa, es la guardiana de la memoria de un continente que se niega a ser silenciado. Para sorpresa de todos y gracias a las gestiones diplomáticas, en la primera fila se encontraba una delegación especial, entre ellos el director de la Academia Mexicana de la Lengua, quien fue el encargado de poner en manos de María Celeste el estuche donde ella guardaría por esa noche la Senator Germany. Cuando la secretaria de Cultura le extendió el galardón, María Celeste no lo tomó de inmediato. Primero sacó su pluma de acero y la colocó sobre el atil de madera frente a todos los fotógrafos del mundo y dijo: ella recibió el primer golpe en las calles de Haití, dijo María Celeste al micrófono. Es justo que ella reciba primero este honor. El palacio estalló en un aplauso que se escuchó hasta la Alameda Central. Fue el reconocimiento de que la literatura ya no pertenecía solo a las élites, sino a los que venían de las chabolas, viviendas precarias, con la frente en alto. Luego, María Celeste se puso de pie, pequeña pero inmensa, y dijo: México no me dio solo un refugio, me dio un idioma para mis cicatrices. Esta pluma que ven aquí ha bebido sangre en Nigeria, lágrimas en Haití y sudor en El Salvador. No es mía, es el bastón de mando de todos los que caminamos. Escribo porque el silencio es el cementerio de los vivos. María Celeste, saliendo por la puerta principal del palacio tras recibir su premio. El aire de la avenida Juárez está lleno del bullicio de la ciudad. El sonido de los organilleros y el reflejo del sol sobre la cúpula dorada del edificio.
Ella María Celeste utilizó el dinero para fundar la Casa de la Pluma en México, un centro donde niños migrantes reciben clases de arte, música y literatura de forma gratuita. La joven prodigio tiene residencia en México, una casa llena de bugambilias en Coyoacán, Ciudad de México, tras recibir la nacionalidad mexicana por mérito excepcional. Giras y entrevistas ocupaban la agenda de María Celeste. Recorrió la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sorbona de París y el Lincoln Center en Nueva York. Sus giras, llamadas Rutas de Tinta, no eran solo lecturas, sino actos de caridad donde donaba gran parte de sus ganancias a refugios de migrantes. Aquí muestro un fragmento de entrevista con la BBC. El entrevistador pregunta: ¿es cierto que la pluma tiene vida propia? María Celeste contesta, sonriendo con ternura: ella no tiene vida, ella da vida. Siento que cuando escribo, el profesor Pierre Louis y Saúl mueven mi mano. Yo solo soy el canal. María Celeste vive ahora en una economía holgada gracias a sus libros, pero su espíritu sigue siendo humilde. Socialmente es un ícono. En las calles de Coyoacán, la gente la detiene para que toque sus cuadernos con la famosa pluma, creyendo que la Senator Germany bendice las historias de quien la rodea. La niña de la pluma ha logrado lo que los ejércitos no pudieron: unificar el dolor del continente en una sola estrofa de amor. La historia de la Senator Germany alcanza su cenit en las manos de una joven que no solo usó el acero para sobrevivir, sino para conquistar el alma de un continente. La niña que entró a México en silencio se convirtió en el rugido de una generación. Antes de emprender su viaje a tierras frías, María Celeste regresó al punto exacto de la frontera donde recibió la pluma. Se sentó en el suelo, frente al asfalto que un día cruzó con miedo. Sacó la Senator Germany y, antes de seguir su gira mundial por Europa, dejó un pequeño cuaderno encadenado a la valla fronteriza para que otros migrantes pudieran escribir sus nombres. La pluma, que ahora tiene vida propia en la literatura mundial, sigue en su mano. María Celeste ya no es una huérfana, es la hija de todos los que se atreven a soñar en voz alta.